La estela 5 de Izapa, Chiapas, mejor conocida como el árbol de la vida, ha sido asociada al sueño de Lehi que se encuentra en 1 Nefi 8 en el Libro de Mormón por décadas y se ha convertido para los santos de los últimos días un referente importante hablando de los temas de arqueología. La estela 5 junto con la zona arqueológica de Izapa es posiblemente la que más ha sido estudiada por eruditos y arqueólogos miembros de la iglesia. Por obvias razones, cuando comencé a dedicarme al estudio serio sobre estos temas, la estela 5 fue uno de los temas más recurrentes e importantes en mi investigación. Este video muestra solo una parte de este estudio. Desde finales de los años 30 hasta el día de hoy, y no solo la estela, sino todo el sitio arqueológico han pasado por todo tipo de estudios, la mayoría auspiciados por la Fundación Arqueológica del Nuevo Mundo y otros organismos, incluyendo el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la UNAM, los cuales también han participado en investigaciones. El primer registro de la investigación en el área fue en el año de 1943, cuando el Instituto Smithsoniano publicó el boletín número 138 titulado Monumentos de Piedra del Sureste de México, por Matthew W. Stirling, quien visitó y estudió Izapa desde 1939. En la publicación se habla del descubrimiento de unas ruinas en Izapa, zona que se encuentra en la región del Soconusco, lugar muy cercano a Tapachula, Chiapas, en México, lugar fronterizo con Guatemala. En el lugar descubierto se encontró una estela que mide 2.55 metros de altura y pesa 15 toneladas. La estela científicamente se le llamó la estela número 5, y a pesar de encontrarse en una zona maya, se cree que la civilización creadora de la estela 5 es de origen Mijezoque. Pese a su importancia, la piedra se encuentra bastante deteriorada, ya que para poder ver los tallados es necesario mojar la estela y sin poseer una seguridad y protección adecuada, esta se fue deteriorando con el paso del tiempo por la acción desgastante del agua. En 1951, el Dr. Wells Jackman de la Universidad Brigham Young, por medio del Departamento de Arqueología, hizo una comparación de la estela 5 y el sueño del árbol de la vida de Lehi. Jackman encontró muchos paralelismos entre la piedra reportada por Stirling en 1943 y, de acuerdo a sus estudios, la estela fue fechada y se le dio una antigüedad de 300 a 350 años antes de Cristo, fecha que corresponde al horizonte preclásico, justamente la época en que los nefitas se desarrollaban como pueblo bueno en la tierra prometida, a donde habían llegado desde el año 600 años antes de Cristo. El estudio propuesto por el Dr. Jackman desató una serie de estudios científicos y no científicos relacionados al tema. La importancia del descubrimiento para los santos de los últimos días fue trascendental, ya que era la primera vez que se encontraba algo conectado con el mundo antiguo en América con tanta relación con el Libro de Mormón. El descubrimiento de Jackman coincide con el descubrimiento del arqueólogo mexicano Alberto Ruz en 1953 de la tumba del rey Pacal de Palenque, validando aún más el uso del árbol de la vida entre los mayas de Chiapas y aumentando el interés de eruditos mormones. Bruce William Warren y Thomas Stuart Ferguson de la Universidad de Brigham Young investigaron aún más a fondo la estela y llegaron a la misma conclusión, que había muchas coincidencias entre el sueño de Lehi y la estela número 5. Todas sus conclusiones fueron reportadas en su libro The Messiah in Ancient America. Algunos de los paralelos mencionados por Jackman y corroborados por Warren y Ferguson son los siguientes. A. La ceiba, el árbol sagrado de los mayas, se encuentra en el centro de la estela, así como el árbol de la vida es el centro o el tema principal del sueño de Lehi en 1 Nefi 8. B. Las 12 raíces de la ceiba son una semejanza de las 12 tribus de Israel, los 12 discípulos de Cristo, llamados en este continente, o los 12 apóstoles del Señor que son mencionados en el sueño de Nefi. C. Las deidades mayas con cara de ave son seres entre el cielo y la tierra, por los cuales hay que acceder para obtener los frutos divinos y son a semejanza de los querubines o ángeles que son mencionados en el sueño de Lehi y posteriormente en el de Nefi. D. Este personaje que se encuentra sentado en un cojín, a semejanza de los grandes reyes o profetas mayas, se encuentra de frente al árbol, con su mano como si apuntara algo en señal inequívoca de enseñanza en las estelas mayas. Lo que más llama la atención es que arriba de él se encuentra un glifo de una quijada. En hebreo, Lehi significa quijada. E. Detrás de él se encuentra la única mujer en la estela, también de frente al árbol y por detrás de la figura D, en señal de apoyo, posiblemente Saría. F. Este personaje igualmente se encuentra apuntando con su mano en señal de liderazgo. También se encuentra de frente al árbol, pero lo más llamativo es el sombrero de granos
semejante al sombrero del dios egipcio de los granos jóvenes, de nombre Nepri o Nepi. Asimismo, este parece tener en su mano un cincel o lápiz y registros donde está escribiendo. G. Este personaje está por detrás de la figura F, con una sombrilla también en señal de apoyo e igualmente de frente al árbol, probablemente Sam. H. Este personaje está de espalda al árbol y con una pequeña figura enfrente, la cual representa las estelas mayas primogenitura, posiblemente Labán. I. Este personaje también de espalda al árbol, siendo cegado por el humo, posiblemente sería Lemuel. J. Este personaje al parecer tiene en su mano parte del fruto del árbol y le da la espalda al árbol después de haberlo probado. 1 Nefi 8:28. K. En este caso, al parecer, este personaje llega hasta el árbol completamente cegado, tal y como se lee en 1 Nefi 8:24. L. Las aguas representadas en esta estela son elementos comunes en el arte maya y representan las aguas por las cuales se accede al inframundo y siempre se encuentra por debajo de las pirámides. Pudiera ser el río de agua mencionado en 1 Nefi 8:13. M. Posiblemente es la barra de hierro y el sendero angosto que se menciona en 1 Nefi 8 del 19 al 20. Estos paralelos en su interpretación parecen innegables para la mayoría de los miembros de la Iglesia y aún en nuestros días se encuentra fuertemente arraigada en el subconsciente de los santos de los últimos días. Es más, fue tal la aceptación de la estela y aún entre eruditos no miembros, los cuales no podían negar la similitud con lo leído en el Libro de Mormón, que en México por esos años, cuando se iba a inaugurar el Centro Escolar Benemérito de las Américas, se decidió incluir la imagen de la estela 5 en el mural de la escuela. Para todos los que tuvimos el privilegio de estudiar en esta escuela, la imagen fue un referente, algo que se tomaba ya por sentado y que se convirtió en una parte de la cultura de la Iglesia. ¿Pero sería esta la última palabra con respecto a la estela 5? ¿Podría realmente la interpretación de Jackman de la estela 5 de Izapa estar conectada con el Libro de Mormón? En el año de 1999, el arqueólogo de BYU, John Clark, en conjunto con el iconógrafo mesoamericano e ilustrador en jefe de la Fundación Arqueológica del Nuevo Mundo, Ajax Moreno, propusieron una nueva interpretación. Dicha información preliminar fue expuesta en ese mismo año. Sin embargo, en el 2007 fue publicada toda la investigación hecha por ellos, como los papers número 68 de la Fundación Arqueológica del Nuevo Mundo. De acuerdo a Clark, Moreno tuvo que realizar una serie de procedimientos modernos a fin de delinear nuevamente la estela 5 y otras más en Izapa. Tuvo que hacerlos a diferentes horas del día y durante la noche con lámparas en diferentes ángulos. Tuvo que utilizar diferentes técnicas dentro de las más modernas utilizadas en esos días. Las palabras de Clark acerca del trabajo de Moreno muestran lo extenuante de dicho trabajo. La actividad se convirtió en una pesadilla logística, consumiendo un año completo, mucho más de lo planeado originalmente. Quisiera enfatizar que todos los monumentos de Izapa, y no simplemente la estela 5, fueron tratados de este modo. Esto nos proveyó de una ventaja, un símbolo, una característica artística especial que pudiera no ser tan claramente visible en un monumento, podría ser mucho más visible en otro. Así Moreno siguió una curva de aprendizaje, llevando el proceso de dibujar a convertirse en algo interactivo. Él modificó sus dibujos con base en lo que él podría percibir de otras esculturas producidas en el lugar, que podemos suponer pertenecían a la misma escuela, al antiguo artista o artistas. Sin embargo, en ningún caso especulamos por la pura extrapolación de detalles de un monumento a otro sin una base demostrable. Como se ve en la imagen desarrollada por Moreno, si bien algunos de los personajes no parecen cambiar tanto, hay algunos otros que en su interpretación muestran aspectos distintos y más comunes con la vida cotidiana de los izapeños. El aspecto más relevante se encuentra en el llamado árbol de la vida, donde se muestra lo que antes se creía eran las raíces, es de hecho la cabeza de un cocodrilo. La parte trasera de este cocodrilo, dragón monstruo, quien se creía habitaba el mar del inframundo, forma la superficie de la tierra en el pensamiento mítico mesoamericano. Así los árboles y otra vegetación lógicamente tienen su comienzo a partir de su cuerpo. En el cercano oriente, un monstruo que surge del mar llamado Leviatán jugó un papel similar. Este dios o humano que asume el rol del dios lleva las características de Ejecatl, el dios del viento de los postreros aztecas. Al parecer, la representación de él en Izapa documenta una forma ancestral del dios del viento entre los aztecas. Ejecatl fue considerado una advocación de Quetzalcóatl. Figuras como esta, representando un hombre o a un dios viejo, son realmente comunes en el arte mesoamericano.
lo que se ve como un dedo apuntando es probablemente el fin de una soga que se ve rodeada al asiento. La soga a menudo significa acercamiento. Esta propuesta cambia totalmente el enfoque antes dado y cambia totalmente los estudios antes hechos. Si bien estos estudios no fueron conclusivos, ya que para el mismo Clarke lo que significan estos dibujos darán ocupación a los estudios durante los próximos años, así que la resolución final del significado de la escena está todavía lejos. Y tenía razón, ya que el mismo Ajax Moreno seguiría estudiando por más de 10 años con más detenimiento las estelas de Izapa, puliendo e inclusive rectificando su propia interpretación, llegando así a un estudio más puntual sobre la iconografía de Izapa. Por lo cual consideramos que para poder tener un campo de estudio más claro de la estela 5 e Izapa tendríamos que viajar a San Cristóbal de las Casas, donde actualmente existe una sede de la Fundación Arqueológica del Nuevo Mundo y donde Ajax Moreno, quien es quinta generación de miembros de la Iglesia e ilustrador en jefe de la Fundación Arqueológica del Nuevo Mundo, vive actualmente. Así que por unos días desde San Cristóbal tendríamos acceso no solo a todas las fuentes de estudio necesarias con respecto a la estela 5, sino que desde San Cristóbal podríamos de hecho visitar la estela 5 por nosotros mismos en la zona arqueológica y llegar a nuestras propias conclusiones. Bueno, nos encontramos ahorita en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. El propósito principal de poder venir a esta ciudad pues es principalmente estudiar la estela 5 de Izapa, Chiapas. Tal vez te preguntarán por qué San Cristóbal. Bueno, San Cristóbal de las Casas es un punto importante, ya que en un momento más vamos a visitar al hermano Ajax Moreno. Ajax Moreno es el epigrafista en jefe de la Fundación Arqueológica del Nuevo Mundo. Él vive aquí en San Cristóbal. Entonces, pues venimos para acá para poder entrevistarlo. Vamos a platicar con él, nos va a explicar un poquito de sus estudios con respecto a la estela 5. En nuestra entrevista dirigida a Ajax Moreno descubrimos cómo es que estudios mucho más extensos se llevaron a cabo sobre la estela 5, estudios que de acuerdo a Ajax saldrán en unos años futuros en 5 tomos y que muestran una interpretación más extensa que la propuesta en el 2007 y la cual se aleja todavía más de cualquier conexión con el sueño de Lehi. En esta entrevista Ajax nos aclaró el proceso del trabajo al que estuvo expuesta no solo la estela 5 sino las demás estelas encontradas en Izapa. Uno de los argumentos más importantes de Moreno al respecto de la estela 5 es que es imposible determinar la información de la estela de manera aislada del resto de las estelas encontradas en Izapa, ya que éstas forman una parte del conjunto de ideas de la sociedad izapeña y por ende la estela 5 no está aislada, ya que para ellos las estelas están alineadas para mostrar una información en conjunto. Estudiar solo la estela 5 sería como arrancar una hoja de un libro de ciencia y solo estudiar lo leído en esa hoja sin hacer caso del resto del libro. En un próximo video podrás ver la entrevista completa con Ajax Moreno, a quien agradecemos su disposición y tiempo para hablar de su trabajo. La interpretación de Clarke y Moreno fue muy bien aceptada en el mundo arqueológico y aceptada por la mayoría de la comunidad académica BYU. Sin embargo, hubo algunos académicos miembros de la Iglesia que no aceptaban por completo dicha interpretación. Estos argumentaban que el campo de visión de Moreno estuvo más limitado, ya que el desgaste a la que la piedra estuvo expuesta se intensificó a raíz de los estudios de Jackman, y en 60 años las imágenes pudieron deteriorarse y verse muy distintas a las que vio Jackman. Lo que es claro es que esta nueva interpretación vendría a intentar tirar muchos mitos de la estela 5 y después de años de arraigo en el subconsciente de los miembros, no sería fácil aceptar que no hay ninguna relación con el sueño de Lehi. Aquí, y antes de continuar, quiero hacer un paréntesis para explicar que a raíz de dicho estudio, los detractores se regocijaron en hablar de cómo la iglesia es falsa y que no hay ninguna evidencia arqueológica que pruebe que el libro mormón es verdadero. Es más, enaltecen los atributos académicos de Clarke como arqueólogo de la BYU y enfatizan que es un propio erudito mormón quien acepta que la estela 5 no tiene nada que ver con el libro de Mormón. Sin embargo, cuando se trata de los cientos de argumentos arqueológicos donde el mismo Clarke sí encuentra evidencia clara de la conexión entre Mesoamérica y el libro de Mormón, entonces Clarke es solo un arqueólogo mormón que nadie respeta y no es tan importante. Para Clarke, uno de los aspectos más importantes que se debe tener en cuenta es si la estela 5, por sus características, pudiera o no tener alguna conexión con el viejo mundo, a lo que categóricamente afirma es imposible. Sin embargo, estudios hechos por Garth Norman, arqueólogo respetado en la comunidad arqueológica, miembro de la Iglesia,
uno de los hombres que más ha estudiado Izapa desde 1973, y de acuerdo a Clark mismo, Norman ha sido el más completo y persuasivo de todos. De hecho, Norman ha silenciado a más de uno entre los estudiosos de la arqueología, mormones y no mormones. Norman muestra en su estudio un enfoque diferente. Si bien él no se enfoca en los detalles de la Estela 5 en cuanto a los personajes mostrados en ella, este se enfoca más en el estilo y la forma de constitución artística hecha en la piedra, la cual, según Norman, tiene una clara conexión con estelas encontradas en el antiguo continente. Asimismo, estas coincidencias entre el viejo mundo y el nuevo mundo en los estilos culturales de las estelas no se enfoca solamente en Izapa. De hecho, Norman asocia un sinfín de estelas y monumentos, especialmente en la cultura olmeca y la maya con influencia olmeca. Norman encuentra en su estudio similitudes en los usos del codo babilonio real, 49.5 centímetros, y egipcio de 52.5 centímetros, y la llamada mandala dorada con Mesoamérica. Para Norman, el uso de estos estilos provenientes del antiguo continente son suficientes pruebas de la conexión que existió entre continentes mucho antes de la llegada de los españoles a América, y obvio una clara conexión de Izapa con el viejo mundo. De hecho, ya que Norman es el arqueólogo más respetado con respecto a la cultura de Izapa, sus estudios han servido como promoción y difusión del recinto ceremonial de Izapa en el estado de Chiapas. Asimismo, ha establecido la relación que tenía Izapa con las montañas principales de esta área y la alineación de las estelas con los astros. Como se puede ver en el video de promoción de Izapa, él es el encargado de los estudios más recientes y aceptados del lugar. Asimismo, y recientemente, el licenciado Mario Popoca, catedrático e investigador, publicó un libro donde se refiere igualmente a la importancia de la Estela 5 como probable inicio del calendario mesoamericano. En su publicación, que no está dirigida especialmente a miembros de la Iglesia, hace mención de muchas similitudes entre las que como miembros conocemos del Libro de Mormón. Sin embargo, de las más grandes adiciones al estudio de la Estela 5 es la posible lectura de los personajes, lectura que solo estaría disponible para los que él llama iniciados, y por eso cree que el estudio de la estela puede llegar a ser tan contradictorio para los diferentes académicos que la han estudiado. Al igual que Norman, Popoca acentúa el posible uso de la escuadra y compás y o mediciones que se usaban en el antiguo continente, y al igual que Moreno, explica el uso del cayuco o barco expresado en la Estela 5. Así que una vez evaluando todos los estudios hechos por los diferentes académicos y sus diferentes interpretaciones, nos dispusimos a viajar a Izapa desde San Cristóbal de las Casas y pudimos corroborar todo lo leído y expresado por las diferentes partes. Tuvimos la oportunidad de visitar las 3 áreas de la zona arqueológica y documentamos la mayoría de las estelas y estructuras como se encuentran en el área. Al fin logramos estudiar la iconografía de la Estela 5 con los elementos y herramientas disponibles y llegué a las siguientes conclusiones. Las 2 teorías, una de Jackman y Ferguson y la otra de Moreno Clark, fueron establecidas en condiciones diferentes. Por una parte, Jackman contó con un mayor campo de visión en cuanto a los detalles de la estela, a diferencia de Moreno, quien lidió con años de erosión de la estela. Sin embargo, Clark y Moreno utilizaron elementos similares tomados de estelas en el mismo sitio, lo cual corrobora aún más su tesis. Cabe aclarar que la interpretación de Clark y Moreno es la más aceptada por los académicos sud. Sin embargo, en los 2 casos se concuerda que se requiere más investigación para poder determinar algo con más claridad. Por su parte, Norman, quien a su vez apoya la tesis de Jackman, se enfoca mucho más en los detalles de la estructura de la estela, logrando un estudio mucho más detallado en el uso de estructuras culturales muy semejantes a las usadas en Babilonia y Egipto, estableciendo una relación, aunque no directa con el Libro Mormón, sí una relación muy clara con el antiguo continente. Dentro de los estudios realizados por Mario Popoca, él hace uso de la interpretación más antigua de Jackman y Ferguson, y sin mencionar directamente la conexión con el Libro Mormón, esta interpretación podría estar demasiado inclinada a lo leído en 1 Nefi 8. Sin embargo, considero que hay elementos muy importantes en su publicación que para cualquier persona que esté interesada en saber más de la Estela 5 debería leer antes de emitir cualquier juicio sobre ella. Cabe añadir que para los detractores, el que los eruditos de la Iglesia no se pongan de acuerdo en estos temas es una clara señal de la debilidad en los argumentos de la veracidad del Libro de Mormón. Por el contrario,
Los diferentes puntos de vista fortalecen el estudio crítico y responsable y demuestra el gran celo que se tiene por parte de los académicos miembros de la Iglesia en establecer la verdad, no la verdad de si el libro es o no verdadero. Como se ha dicho antes, eso no está en tela de juicio para los miembros de la Iglesia, sino para que en conjunto la ciencia y la religión encuentren con el paso de los años un punto de referencia entre sí y sea más fácil para todos entender los eventos del pasado descritos por el Libro de Mormón. Soy de la firme idea de que por ningún motivo se debe minimizar ningún estudio hecho por nadie, aunque a nuestro parecer estos sean realizados por académicos de aula o académicos con estudios in situ. No podemos recriminar ni minimizar ningún estudio, ni siquiera hecho por no miembros de la Iglesia, o por aquellos que pretenden demostrar a toda costa que el libro es falso, porque aun cuando estos no vayan de acuerdo a nuestra ideología, y que como ya hemos visto antes, esos estudios podrían de hecho ayudarnos aún más a verificar la autenticidad del Libro de Mormón en el futuro. En mi opinión sería muy irresponsable aferrarnos a la idea de que las figuras y personajes de la Estela 5 de hecho hablen del sueño de Lehi expresado en 1 Nefi 8, con tal de demostrar que el Libro de Mormón es verdadero, y más cuando hoy es factible encontrar un sinfín de evidencias, paralelismos y en mi vocabulario con una palabra más imparcial, coincidencias que pueden demostrar la conexión con América Antigua y el Libro de Mormón. Para mí es mucho más responsable y profesional reconocer las similitudes halladas por Garth Norman en el uso de la mandala y los codos de medida en Mesoamérica, al igual que el viejo continente, y que es para mí otra evidencia de dicha conexión entre continentes antes de Colón, aunque para muchos detractores del Libro de Mormón esto sería solo una coincidencia más a la cual le habría atinado José Smith. Y es como siempre su decisión y libertad tomar sus propias conclusiones. Sin embargo, citando al propio José Smith, la luz se allega a la luz y la verdad no hiere a nadie, o no debería herir a nadie. Bien, pues si te gustó este video te invito a que le puedas dar like, a que puedas activar la campanita para que puedas estar pendiente de los siguientes videos que seguiremos subiendo al canal. Muchísimas gracias y hasta luego.